tiene una historia muy, muy complicada. El primer órgano estaba aquí, estaba un órgano barroco y en este órgano quedan algunos tubos de este órgano. Alors, se puede ver algunas fotografías de este órgano, pero no todo, solamente la parte baja. Aquí tenemos un órgano muy interesante por su tubería. Alors, un órgano es un instrumento de viento, como la flauta o la trompeta. No es un órgano de teclado o otra cosa. El motor hace el viento y después en este foyer traversera o avec une flûte baroque, como una flauta baroque. Sí. Y se puede. Y la presión está muy baja, no es como un compresor o otra cosa, es como el gas de ciudad. Sí, muy bajo. Y el otro sistema es como una clarinete. Se tiene una lengüeta aquí y donc la lengüeta y aquí es el resonator, ¿cómo se llama el resonator? Y se afina la vibración de la lengüeta con el resonator aquí. Y se puede afinar con esta parte. Y aquí con esta parte, pero no puedo tocar ahora porque es afinado. Se tenía hasta 1910 un órgano de Amesois. Amesois estaba un organero de aquí, Barcelona, y ha construido órganos casi como en Francia, a la época romántica. Y el modelo estaba Cavaillé-Coll. No sé si conocen Cavaillé-Coll aquí en este órgano. No sé por qué se quitó este órgano. Me parece muy bien. Y aquí, cuando he visto la primera vez este órgano, no funcionaba nada, porque con la reconstrucción se ha construido un sistema eléctrico en una parte muy importante del órgano que se llama el secreto. El secreto es la parte donde se ponen los tubos. Para cambiar una membrana tenemos que quitar todo un registro. Cada registro tiene 50 tubos y tenemos que quitar, cambiar y es muy difícil. He visto un otro órgano de Amesois a San Sebastián y es un otro sistema y se puede cambiar sin desmontar todo. Para enviar señal es la electricidad. Donc, aquí se tiene, hay el plus de la alimentación y es 15 volts. ¿Cómo se llama? 15 voltios. Plus, y en el órgano es el menos. Y de aquí se envía el señal plus y los registros también. Bueno, es un poco complicado porque hay juegos que se tocan en el pedal y también en el manual, pero el sistema general es de esta manera. Y también hay relés eléctricos.
la gente quiere cambiar el estilo del órgano. En la época romántica se han destruido todos los órganos barrocos en Francia cuando tenía dinero, y aquí también, pero menos dinero me parece, y en España encontramos muchos órganos barrocos, muchos, en Francia casi nada. Y con una presión de 300 milímetros, sí. Y en un órgano 300 milímetros es mucho. Se encuentra en órganos americanos o en Inglaterra. Para hacer un monitoreo, la acústica está más difícil a llenar. Y portavientos y reguladores, es muy caro, y los órganos de Kemper cuestan mucho. Rectangular que se mueve en un punto y el otro está queda, fijo. Y esta parte se puede mover con un electroimante, una mecánica, un fuelle pequeño que se mueve con aire, que se descarga, también con una máquina Barker, que es un sistema, un relé, ¿cómo se llama? Relé pneumático, que puede hacer funcionar los órganos grandes, los órganos románticos. Cada école sin este tipo de máquina, que se llama máquina Barker, el nombre de un nombre inglés, quien ha imaginado que ha creado con cada école este máquina. Sí. Y aquí es un tubo, y después la tapa de madera y el tubo, y un agujero de aquí hasta aquí. Y cuando el aire está por debajo, la válvula está como este. Y cuando se hace depresión, y el aire puede pasar dentro del tubo. Y es el sistema. Pero eso es muy frágil. Y también tenemos una membrana por tubo. Y cuando tocamos, no se mueven con el mismo tiempo. ¿Se dice? No se mueven al mismo tiempo. Y también no está muy rápido. Pero para cerrar es muy rápido, más rápido que una mecánica normal. Y es difícil articular con este tipo de secreto. Pero es fácil a construir. Y en una semana, con mucha... también se puede construir como en serie. Cada parte puede... Y dar el viento es muy importante. Dar y cerrar. Después tenemos cajas con el viento, y para llamar un disco, en la consola tenemos tapas. Tapas, y cuando llamamos un juego, el electroimante hace depresión en una membrana muy grande, y el aire está en toda la caja. Su frecuencia depende de la altura del tubo, ¿sí? Y si en los tubos mayores podemos poner un papel, y se puede ver. Sí, es muy interesante a ver, porque aquí la frecuencia está muy alta y no se puede ver. Pero estos funcionan a 32 hercios. ¿Hercios? Sí, 32. Pero cuando tenemos
Bueno, el nombre se llama 32 pies porque el tubo hace 32 pies y el tubo hace más o menos 10 metros. Más y 10 metros. Y se puede ver, porque este tipo se llama tapadillo. ¿Y eso qué hace? Es para hacer un sonido muy suave y que tiene mucha atacar. Es muy vivo. Es la flauta armónica. Que a Bellicol le gustaba mucho los instrumentos de la orquesta. Y la trompeta y la flauta traversina. Y diga que la flauta tiene una longueur. Sí, no, longitud.